Bienvenidos de nuevo a Sus Palabras. Hoy tenemos con nosotros al representante y portavoz de Hola Cantabria, Juan Ramón Carrancio. Muy buenas tardes. Muchas gracias por querer participar con nosotros. Muchas gracias por invitarme, es un honor. Para empezar la entrevista me gustaría que contestases a qué es el acoso escolar. Pues mira, yo entiendo el acoso escolar como la violencia que se da entre alguien superior físicamente o intelectualmente, alguien desde una posición de superioridad hacia alguien de una posición de inferioridad, habitualmente acompañado del número, ¿no? Normalmente no es alguien que acosa a uno, normalmente el acosador se suele ver rodeado, jaleado de una cohorte y al final el acosado se ve solo, se ve aislado. Yo es como lo entiendo, no es una riña, no es una pelea de igual a igual. ¿Consideras que el acoso escolar es un problema que está invisibilizado? Muy invisibilizado y es algo, es tan importante para el desarrollo de una persona. Yo creo que si se tuviera más en cuenta se pondrían los medios para acabar con ello, y yo creo que en los últimos años me da la sensación, igual equivocada, de que incluso el problema está empeorando con los años. De cuando yo era niño ahora me da la sensación de que está empeorando. ¿Qué papel consideras que deben de tener las instituciones ante esta problemática? Pues las instituciones debieran estar implicadas, pero en primera persona. O sea, el papel de las instituciones frente a este problema tendría que ser el principal. Tendrían que ser las encargadas de que estos casos no existieran, o si existen, controlarlos rapidísimamente. Por desgracia creo que no es así, pero a eso se tenían que llegar las instituciones y no a veces a tantas tonterías como vemos. Y perdona. Con las últimas, en el mundo de la educación últimamente ha habido mucha polémica por la inclusión, la idea o propuesta de inclusión de personas que tienen algún tipo de discapacidad y que se están formando en colegios de educación especial, a las escuelas, llamémosla de alguna forma, normativa. ¿Consideras que los alumnos estamos suficientemente sensibilizados con las diferencias que pueda llegar a presentar una persona que tiene capacidades diferentes, como para no crear de alguna forma un estigma que les pueda hacer personas diana a sufrir acoso escolar? Creo que lo que se está haciendo en ese sentido es muy peligroso. En muchos casos va a ser perjudicial para los propios alumnos, las propias personas con capacidades diferentes a las que se quiere proteger. Y por supuesto que puede suponer, en los casos de acoso, es un añadido. Digamos que el ser diferente y además tener algún punto débil que no tiene el resto de sus alumnos les puede suponer ser más fácil blanco de todos estos energúmenos al final, porque son energúmenos más pequeños o más grandes que se ceban con el más débil. Y sí, puede ser un problema, desde luego que sí. ¿Está el profesorado formado o capacitado, desde tu opinión, para poder intervenir y ayudar en la sensibilización de estos alumnos a la llegada de alumnos que puedan presentar alguna de estas discapacidades? Salvo excepciones, yo creo que no. Lo que yo conozco, al menos, conozco bastantes profesores, no se les ha dado la formación específica, porque esto no es algo que se haga con buena voluntad nada más. Lleva unas pautas, unos procedimientos de trabajo y no, hasta donde yo sé, no se les ha proporcionado. Por eso precisamente estos alumnos estaban en una educación especial, porque había profesores, tutores especialmente formados para ayudarles. El profesorado en general no tiene esta formación específica, la mayoría va a ser un problema. En una de las entrevistas anteriores, uno de los entrevistados nos comentó que creía que a la educación necesitaba muchos más recursos para poder afrontar ya no solo educativamente y académicamente como conocemos la educación en sí, sino otros muchos ámbitos como es el acoso escolar, para estar formados en la materia de acoso escolar. Yo creo que no todo es cuestión de recursos, siempre hacen falta los recursos. Desde luego cualquier dinero gastado en educación no es gastado, es invertido, eso vaya por delante. Pero no todo es cuestión de recursos, de la cuantía, como de utilizarlos bien. Y en Cantabria tenemos un ejemplo muy claro de ello. Mira, en Cantabria estos años atrás se ha estado invirtiendo al pie de 5.000 euros por año y niño. Mientras, por ejemplo, en lugares como Castilla la inversión era 3.000 euros, poco más de la mitad. Sin embargo, los informes PISA, siempre la nota de los estudiantes de Castilla y León ha estado por encima de las de Cantabria. Luego, no es solo cuestión de dinero, y en esto nos pasa igual. Es cuestión de enfocar correctamente los problemas. Medios tiene, la Consejería de Educación es la segunda más dotada de Cantabria, detrás de la Sanidad, y yo no he visto ningún gobierno que sea tacaño a la hora de dedicar dinero aquí.
El problema es que yo creo que no siempre se utiliza adecuadamente. No sé si estará de acuerdo con lo que ha dicho el anterior, pero yo es lo que pienso. No es solo cuestión de dinero. ¿Son suficientes las medidas y herramientas que están puestas a disposición de los colegios, institutos, etcétera, para atajar problemas de convivencia escolar como puede llegar a ser el acoso escolar? Pues la experiencia nos dice que no. Mira, existe una asociación, ¿verdad?, de ayuda a quienes sufren el bullying, que si la administración no hiciera su trabajo no existiría. Ya solo con que exista esa asociación es un síntoma de que no está funcionando correctamente la administración. Muchas asociaciones coinciden en que si se trabaja desde la sensibilización de manera preventiva, desde un ámbito preventivo, el acoso escolar reduciría drásticamente su incidencia en los colegios. ¿De qué manera pueden enfocarse este tipo de sesiones preventivas dentro del currículo educativo? Pues tenemos varios problemas en la educación española y yo creo que esto lo sabe todo el mundo, con una ley cada poco, en fin, es un desastre, ¿no? Entre todo ello es muy importante cómo se ha abandonado la educación en valores. Estoy hablando de valorar el esfuerzo, valorar la honestidad, no estoy hablando de educación para la ciudadanía, que esto muchas veces no deja de ser casi que un adoctrinamiento, más o menos disfrazado. Yo me refiero en cómo se han abandonado determinados valores, determinada educación como persona a los niños. Que es cierto que tiene que partir de casa, pero es cierto que desde el colegio hay que reforzarlo y no se refuerza, y tengo niños en edad escolar. Y luego, a la hora de hacer frente a estos problemas, el cómo se hace frente estigmatiza en muchos casos más aún al que los sufre. Yo he conocido casos de alguien al que le acosan y resulta que el que tiene que cambiar de colegio es él, como si tuviera que avergonzarse de algo, como si fuera él el culpable. Y esto lo está haciendo nuestro sistema educativo. Se lo está haciendo exactamente al revés. En cuanto a implementar, hace no mucho tiempo conocí la existencia de unos programas que involucraban al alumnado en ello para acabar con el bullying, para controlar de alguna manera, que tutorizaban unos niños a otros, que había una asesoría, un apoyo externo. No veo que eso se aplique en la educación, y no se aplica no porque el problema no exista, no se aplica por desinterés, por desidia. Podemos poner adjetivos cada vez peores, pero saben que existen programas para atajar este problema y no se aplican. A partir de aquí, que cada uno piense lo que quiera. Muchas veces cuando nos encontramos con situaciones de acoso escolar, mucha gente que las ha sufrido o las está sufriendo se encuentran desprotegidos o de alguna manera refieren sentirse desprotegidos y desamparados por parte de los colegios. ¿A qué crees que se puede deber esta negativa? Que esperamos que no en todos los colegios se dé. No, yo creo que eso está muy al albur de con cada profesor o cada director de colegio que se dé en cada momento. Y eso es un problema. Cuando uno está al albur de cada funcionario que tengas la suerte o la desgracia de que te toque, es porque el sistema no funciona correctamente, porque si no, no tendrías que estar a esas consecuencias, ¿no? Y no funciona porque los políticos, y lo siento porque yo me he dedicado a la política profesionalmente y sigo siendo político, aunque sea amateur, no nos gustan los problemas, nos gusta salir en la foto, en lo bonito, y esto no deja de ser un problema. Y cuando uno afronta un problema tiene que tomar decisiones, y las decisiones no siempre son populares. Y por desgracia, la mayoría de los políticos huyen de esto como del agua hirviendo un gato, igual. O sea, ese es el problema. Los funcionarios, la función pública funciona conforme las instrucciones que le dé el estamento político. No se están dando las instrucciones adecuadas. ¿Consideras que de alguna forma también pueden llegar a sentirse desprotegidos desde el colegio como figura activa en un problema de acoso escolar a la hora de resolverlo? Sí, seguro. Además, volvemos otra vez a lo que hemos estado hablando antes de los cambios que ha habido en la educación, ¿no? Entre muchos de estos cambios que ha habido, se ha dejado a los profesores sin autoridad. O sea, en clase llega un momento que casi tiene más autoridad el último alumno, a ser posible el más zoquete, que es el que más va a levantar la voz, que el profesor. Profesores acosados, profesores a los que les pegan, los padres, porque han reñido al alumno, porque le han puesto una mala nota. Estamos haciendo en educación, en España en los últimos años, en las últimas décadas, todo al revés. Y claro, el resultado es que un profesor, por muy motivado que esté, lo único que se lleva a casa si intenta hacer las cosas vocacionalmente son disgustos. Claro que se sienten solos. Yo estoy convencido que se sienten solos. Volvemos a lo de antes.
¿Por qué depende un problema de estos de con qué profesor o con qué director des? Pues porque no tienen una instrucción clara desde arriba hacia abajo de cómo atajar los problemas y un respaldo de la consejería, del político, de quien sea. No tienen nada. Entonces, cuando alguien soluciona bien el problema es porque el funcionario ha dado un paso adelante un poco más allá de sus obligaciones y ha decidido implicarse. Es muy triste tener que estar así. ¿Podría solucionarse de alguna forma esta desprotección que pueden sentir profesionales de la educación ante casos de acoso escolar si se elaborasen de manera más determinante y contundente las guías y protocolos que se activan, que se desarrollan de alguna forma desde las instituciones? Si estas estarían desarrolladas de otra manera, estos profesionales podrían actuar de mejor manera ante un caso de acoso escolar. Sin duda, esa es una de las patas, pero vamos, absolutamente. Y la otra es que de verdad el mando político, y no hablo únicamente del presidente o del consejero, vamos a hablar del director general, hay una cascada de políticos, luego ya habría que entrar en si sobran la mitad o no, ¿no? Se tiene que implicar, tiene que saber, tiene que hacer que se cumpla ese programa y por supuesto tiene que respaldar a aquellos que tienen que hacer cumplir ese programa. Esa es la segunda pata, no solo poner el programa, no solo poner la norma, vamos a decir, sino procurar que se cumpla y que se cumpla al pie de la letra. Claro, cambiaría. Yo estoy convencido que estaríamos en vías de acabar con este problema, vamos. Se comenta algunas veces cuando llega a este punto de la entrevista que nosotros funcionamos mejor cuando tenemos temor al castigo. ¿Crees que si se tipificaría de alguna forma el acoso escolar como delito en el Código Penal, la gente no lo ejercería tan a la ligera? Yo es que no estoy seguro de que no esté tipificado. El acoso escolar como tal, ¿no? Como tal, no. El Cuando hay lesiones, sí, ya sí, ¿no? El acoso como acoso, sí, pero el acoso escolar implica una serie de especialidades porque se da en menores y se da dentro de un ámbito educativo. Pues yo creo que tendría que estar tipificado. A mí está muy denostado esto del castigo y el premio y ahora todos somos iguales y pues no, hay que premiar al que es excelente y habrá que castigar al que hace algo mal, porque si no al final acabamos en la selva. Esto es como decir, bueno, el que ha matado a uno por la calle pues no le vamos a castigar porque el castigo le estigmatiza. No, bueno, para un poco, ¿qué vamos a dejar? ¿Que mate al siguiente? Y cuidado, porque los fenómenos de acoso estos que hablamos que se dan entre menores, si no corregimos determinadas conductas, esas conductas van a seguir perpetuándose cuando sean mayores los niños. Va a arrastrar un trauma o como lo queramos llamar el pobre chaval que ha sido acosado, si no se le ayuda, si no se le respalda de alguna manera, y el que es acosador, que a última hora es una víctima también, aunque él no lo sepa, va a seguir reproduciendo comportamientos violentos o comportamientos abusivos toda su vida. Va a ser un problema para él y para quienes le rodean. Eso hay que corregirlo, y si hay que castigar para corregirlo, castigar, en fin, pues habrá que hacerlo. En los últimos tiempos el acoso escolar ha pasado de estar en el colegio y en las horas lectivas a acompañar a la persona que es víctima y a la persona que lo está ejerciendo las 24 horas del día a través de las redes sociales. ¿Por qué crees que este problema se da en las redes sociales? Mira, en muchas ocasiones da la sensación de que es que las máquinas hay un momento que son más listas que nosotros. Los adelantos tecnológicos, en este caso las redes sociales, son una maravilla absoluta, pero lo mismo que para conducir un coche o un camión hay que tener conocimiento y unas habilidades determinadas, para manejarse en redes sociales también. Y yo me temo que muchas veces no somos conscientes de ello. Dejamos a los niños con su móvil que hagan lo que sea sin darles unas instrucciones, sin seguirles. Vamos a rebufo y luego cuando ya está el problema creado queremos arreglarle. Igual sería más prudente procurar que no llegue el problema. Lo mismo que no dejamos a los niños salir solos a la calle con 5 años en cualquier ciudad, no debiéramos dejarles en la ciudad que es la red social. Yo creo que como sociedad tenemos ahí un deber, tenemos algo que aprender todos como sociedad ahí. Las personas que se dedican a lanzar mensajes de odio, a acosar a otras personas, sobre todo por redes sociales, por esto de la falsa sensación de anonimato e impunidad que tienen al esconderse detrás de un nickname, de un usuario, se escudan en el derecho a la libertad de expresión. ¿Hasta qué punto cree usted que está limitado? Fíjate, es curioso cómo estamos dando vueltas todo el rato a lo mismo. Creen eso porque les falla algo en su educación.
Nadie les ha enseñado que su libertad acaba donde empieza la del vecino. Nadie les ha enseñado que para que exista libertad tiene que haber respeto. Nadie les ha enseñado, no tiene por qué ser necesariamente malo, simplemente no ha recibido las instrucciones adecuadas el que está haciendo eso. Volvemos a lo mismo, yo creo que tenemos una falla enorme en la educación y no es cuestión de dinero. Es cuestión de poner los valores en su sitio desde el principio, desde pequeñitos y dar importancia a las buenas personas más que al más guapo o al más listo o al que más éxito tiene. Cuando empiezan a darse situaciones de acoso escolar y una persona teme o prevé o de alguna forma siente que puede llegar a estar siendo víctima, el mayor problema que se encuentran es muchas veces que no saben a dónde llegar porque no hay medios o dicen que no hay medios suficientes para medios suficientes y que les puedan ayudar, que estén especializados en ayudar a personas con problemas de convivencia escolar. ¿A qué se puede deber esta falta? Mira, la falta de medios, esto es lo mismo que cuando en verano cierran ambulatorios porque se van los médicos de vacaciones y no hay un médico para sustituirle. Y entonces la gente de un pueblo tiene que ir a otro a que la mire el médico, o no hay enfermeras, o no hay... La administración nunca ha tenido tanto dinero como ahora, jamás. El problema es que nunca, voy a escoger bien las palabras que no quiero caer en un tipo penal, nunca se ha derrochado tanto, se ha gastado tan mal. No es normal que Cantabria tenga 20 y tantas empresas públicas paralelas a la administración, que se llevan cientos de millones de euros. No es normal que cada vez que llega un gobierno nombre cientos de personas de cargos de confianza. Para eso sí hay dinero. Pagarles 60 o 70.000 euros al año hay dinero. Y para contratar un profesional de apoyo en un colegio o una enfermera más para que haya de recambio, para eso no hay. Lo que no están es bien escogidas las prioridades. Pero tenemos lo que hemos votado y me da igual PSOE, PRC o PP. Esta actitud es la misma en todos. Lo único que hacen cuando llegan es cambiar las personas que se benefician. Sí hay dinero. ¿Qué medios creerías tú que serían buenos para atajar estas soluciones o un lugar al que pudiesen acudir las víctimas? Y no solo las víctimas, sino también la víctima agresora, como nos gusta llamarla a nosotros. Esto, el mejor sitio para arreglarlo es el propio centro educativo. Ahí es donde tienen que habilitar los programas necesarios, incluso lo mismo que se contratan logopedas para apoyos para un determinado problema, pues igual tienen que contratar la administración un número determinado de profesionales para tratar este asunto y para poner en marcha estos programas de que hablábamos antes. Voluntad política, es todo voluntad política. Yo creo que se puede. Esto es una lacra mucho peor de lo que parece a primera vista. Y lo digo yo, que era un ignorante al respecto, porque hasta que Lourdes Verdeja no llegó y me contó lo que había, yo era algo que me pasaba desapercibido porque yo no lo sufrí en mi infancia, yo no lo vi, y con los críos míos he tenido suerte y tampoco, pero esto puede traumatizar a una persona de por vida, vamos, y luego ya cuando te enteras que ha habido incluso suicidios y tal, me parece a mí que es lo suficientemente importante como para que nos lo tomemos en serio todos, empezando por la administración, y pongamos freno a esta historia de una vez ya. Para terminar, me gustaría hacerte dos preguntas. La primera, ¿qué es el acoso escolar para ti? Y la segunda, que ¿cómo erradicarías tú, aunque sabemos que la erradicación es una cosa muy utópica, el acoso escolar de los colegios e institutos? Bueno, el acoso escolar ya lo he comentado, es el abuso con fuerza o no con fuerza, puede ser abuso intelectual, lo que decías por redes, acoso mental, vamos a decir, ¿no? El acoso sistemático, continuado, habitualmente por varias personas, varios niños, o no tan niños, contra alguien que se ve más débil que ellos, porque no se meten con alguien más fuerte, se meten con alguien o que no les representa peligro, o que no se muestra agresivo a la hora de defenderse, o porque solo comprenden ese lenguaje. ¿El cómo acabarlo? Pues dos vías fundamentales, y yo creo que sí se puede acabar con ello. Yo estoy convencido que se puede acabar con ello. Por un lado, hay que poner en marcha todos estos programas que están probados, que desde la asociación se han dado a conocer a la administración, que la administración los conoce, que pueden servir para frenar el problema ya, a día de hoy, para dar solución, y para prevenir que no aparezca el problema. Hablamos de educación. Hay que educar a los niños desde pequeños con una serie de valores que ahora mismo se están ignorando. Entonces, el que educa a sus hijos con esos valores en casa, bien, pero el que no, los niños salen a la selva y llega un momento que un niño que está acosando a otro, pues puede ser el caso que no sea consciente que está haciendo algo mal.
porque nadie le ha dicho que eso es malo. Es así de surrealista, pero es así. No se habla en las escuelas, en los colegios, eso, no se habla del bien y del mal como algo básico, ni de conceptos eso como la honradez o la honestidad o el esfuerzo, no se habla de ello para nada. Y yo creo que ese es el vehículo para acabar con este y con muchos otros problemas. Hablábamos antes de las personas con capacidades diferentes que van a meter en los colegios. Tendrían muchísimo menos problemas si se educaran valores, porque sus compañeros iban a tener claro que tienen que ayudarle. Tal y como se está educando hoy, pues me temo que no es así. Esperemos que cambie con el esfuerzo, entre otros, pues de la asociación como la de Lourdes Verdeja. Esperemos. Muchas gracias por haber participado. A vosotros. Y nos vemos en el próximo capítulo y con el siguiente invitado.